Miércoles 11 de enero del 2023, bienvenidos a JN Noticias. Soy Jairon Córdoba y hoy les ofreceremos las principales informaciones electorales y también de coyuntura. Antes, vamos con nuestros titulares. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, indicó que las primarias son vitales para el recambio ordenado, organizado y democrático. El premier Alberto Otárola indicó que las elecciones libres serán la mejor garantía de la paz social en el país. Manifestantes atacaron sedes del Jurado Nacional de Elecciones y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones habló en diferentes medios de comunicación, exactamente en IDL Radio y Nativa, acerca del potencial adelanto de elecciones. Escuchemos sus declaraciones. Las primarias son vitales para el recambio ordenado, organizado y democrático. Pero si las condiciones son insuficientes para tener ese plan máximo, que sería importantísimo para la democracia, también podemos hacer las otras, cortas. Y tenemos un cronograma muy corto, pero que no llega a los 4 meses, se va hasta los 6. Sí podría hacerse en el 2023, dependiendo de la fecha en que se convocara. Pero desde luego, sin las primarias. Y yo estimo que las primarias son importantes. Para las primarias, con todo el proceso electoral, necesitamos 15 meses. Por eso es que nos vamos hasta el 2024. O sea, elecciones, para decirlo en sencillo, largas hasta el 2024. Las cortas, 6 meses a partir de su convocatoria. Los jueces electorales están exentos de los controles políticos y tienen que estarlo para poder ejercer llanamente sus atribuciones. No es que estamos exentos de control, sino que los controles no son políticos, Yo juré cumplir un deber y lo estoy cumpliendo, ¿sí? No me gusta abandonar la labor antes de tiempo. No me gusta abandonar la labor. No soy de sacarle el cuerpo a las responsabilidades. Yo he jurado cumplir mi deber constitucional. Está previsto, por supuesto, en la Carta Magna y lo estoy haciendo como lo hice en las elecciones generales 2021 y en las regionales y municipales 2022. Los resultados de la 2022 se han hecho bajo los mismos esquemas de la 2021. Así que no hay diferencia en lo que se hizo, ni habrá diferencia en lo que se hará tampoco, salvo, desde luego, plazos y otras cuestiones, pero aquí no ha habido objeciones de las elecciones regionales y municipales, objeciones que tengan que ver con legitimidad, que tengan que ver con fraude ni cosas por el estilo, y nunca debieron haberlas en las 2021. Y tenemos una noticia lamentable que compartir con ustedes, porque un grupo de manifestantes atacaron de manera violenta los locales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y el Jurado Nacional de Elecciones durante las marchas y protestas realizadas en la ciudad de Puno. Vemos en imágenes pues los ataques que han perpetrado contra la oficina desconcentrada del Jurado Nacional de Elecciones. Los hechos sucedieron la tarde del lunes pasado cuando una turba ingresó por el jirón Arequipa y atacaron con piedras a ambos edificios públicos, causando daños a sus puertas y ventanas de vidrio. En el local del Jurado Nacional de Elecciones funciona actualmente la oficina desconcentrada de Puno, cuyos servicios administrativos están siendo atendidos hoy a puerta cerrada. Como vemos en imágenes, estos ataques que ha sufrido el Jurado Nacional de Elecciones, específicamente su oficina desconcentrada de Puno y también el RENIEC. Lamentables hechos ocurridos en el marco de las manifestaciones. Y les comentamos que hoy llega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justamente para observar lo que viene ocurriendo en el marco de las protestas. Veamos.
Este miércoles llegará al Perú una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para observar la crisis política originada por las protestas sociales iniciadas desde diciembre del año pasado. Esta delegación, que permanecerá hasta el viernes 13, planea estar en Lima y luego desplegarse a otras ciudades, a fin de dialogar y recibir información de diversos actores sociales. La delegación estará liderada por su primer vicepresidente y relator para Perú, Estuardo Ralón. Asimismo, estará integrada por el comisionado Joel Hernández, la secretaria ejecutiva adjunta para Monitoreo y Cooperación Técnica, María Claudia Pulido, y el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca. La comisión se reunirá con autoridades públicas, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes. Y esta noticia es importante de mencionar porque las Naciones Unidas en Perú piden deponer la violencia y facilitar el diálogo, por supuesto, en el marco de estas protestas y manifestaciones. Una exhortación a las autoridades y fuerzas de seguridad a tomar urgentemente medidas para asegurar el respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la manifestación pacífica, hicieron las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en el Perú, tras lamentar profundamente la pérdida de vidas humanas en el contexto de las protestas sociales, así como ofrecer sus condolencias a las familias y comunidades de las personas fallecidas. La ONU expresó su profunda preocupación por el incremento de la violencia en el país. Asimismo, reiteró su compromiso y disposición para apoyar en la mediación y generación de procesos de diálogo y de escucha entre las partes. Las Naciones Unidas también pidieron observar los estándares y normas aplicables al uso de armas contra los manifestantes y facilitar una solución pacífica y dialogada. En el comunicado, además, se pidió a las organizaciones sociales y manifestantes a abstenerse de actos de violencia para desarrollar acciones de protesta en forma pacífica. Al tiempo de invocar a proteger a las personas en situación de vulnerabilidad y atender a las personas heridas, también se señala que debe llevarse adelante una investigación diligente, independiente, imparcial y transparente para esclarecer las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Y estamos ya conectados vía Zoom con el señor Samuel Abad, quien es abogado especialista en Derecho Constitucional, con quien por supuesto vamos a conversar acerca de este proyecto de ley que propone el recorte del mandato por única vez del jefe de la OMPE y del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Le damos la bienvenida al señor Samuel Abad. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la entrevista, encantado de estar con ustedes. No, gracias a usted por estar presente en esta comunicación para el televidente de JN Noticias. La primera pregunta que quiero plantear es más saber su opinión acerca de este proyecto, porque usted como constitucionalista tiene las cosas mucho más claras, incluso que nosotros, incluso que el ciudadano común. Bueno, se trata de un proyecto presentado por representantes del Congreso con la finalidad de acortar el periodo de los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE, y realmente es un proyecto que debería ser archivado. Es un proyecto que viola la autonomía de dos organismos electorales claves en una democracia como son el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y que realmente carece de absoluta justificación. Por tanto, la primera indicación y la primera exhortación a la Comisión de Constitución del Congreso sería que este proyecto sea rápidamente archivado, porque realmente pretender en un contexto como el que vivimos, donde se requieren reformas legítimas, reformas que respeten los principios democráticos, plantear propuestas de esta naturaleza son realmente un despropósito. Ahora, se ha planteado como argumentación el proceso electoral 2021, es decir, el proceso de elecciones generales donde fue electo el expresidente Pedro Castillo, donde participó también la señora Keiko Fujimori, ¿no? Quiero hacer una anotación. La Constitución en el artículo 182 señala que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el titular de la OMPE pueden ser removidos por falta grave. ¿Qué implica esta falta grave para que lo sepa la ciudadanía? Bueno, en primer lugar hay que tomar nota que lo que se ha planteado es una reforma de la Constitución para establecer un supuesto que hoy día no existe. Un supuesto en el cual lo que se plantea es que sea el propio Congreso
quien destituye en la práctica a los integrantes de la del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Lo que establece la Constitución en términos normales es que si alguien incurre en una falta grave, se puede llevar a cabo la remoción, por ejemplo, por parte de la Junta Nacional de Justicia, pero lo que no se permite en absoluto es que un órgano político como el Congreso pueda remover de sus cargos a través de una reforma como la que se plantea a las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones o de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En términos de una democracia, es posible destituir autoridades siguiendo un debido proceso, explicitando en qué consiste la falta grave cometida, permitiéndole su derecho de defensa, y esto lo definirá el órgano competente. En el caso del jefe de la OMP, la Junta Nacional de Justicia, pero esto no se puede permitir que lo haga el Congreso de la República, que esté integrado por representantes que participaron en las recientes elecciones, es decir, quien al final integró o participó en las elecciones va a destituir a quien organizó o a quien resolvió las controversias electorales porque sencillamente en realidad no estuvo de acuerdo con los resultados correspondientes, ¿no? Eso es inadmisible, y esa reforma que se plantea es lo que se conoce en la teoría como una manifestación de un constitucionalismo abusivo, es decir, utilizar la herramienta de la reforma constitucional para hacer algo que no lo permiten las reglas normales y para en el fondo retroceder o disminuir el grado de los principios democráticos en un país determinado. Claro. Porque en el fondo lo que está diciendo esta reforma es: un órgano político destituye a las autoridades electorales porque ese órgano político no está de acuerdo con los resultados electorales, y eso es inadmisible, eso es afectar la autonomía de los organismos electorales, peor aún en un contexto tan convulsionado como el que lamentablemente estamos viviendo. Ahora, porque dicho sea de paso, el proyecto en mención hace referencia específicamente a este escenario de la falta grave, pero no señala ninguna. Ese es un tema también que habría que mencionar, ¿no? Una de las preguntas que quiero hacerle con respecto a su anterior respuesta es que si finalmente el Congreso de la República no se estaría utilizando más bien como un arma política. Sin duda, en realidad, como hace un momento mencionaba, existen caminos regulares cuando se incumple o se incurre en una falta grave. Existen caminos regulares que tienen sus trámites y que se seguirá el debido procedimiento. Pero que el Congreso, que es un órgano esencialmente político, porque estuvo en desacuerdo con los resultados electorales, ahora pretenda a través de la fórmula de una reforma constitucional destituir a las actuales autoridades en abril de este año, porque lo que se plantea es que concluya su mandato en abril del 2023, realmente es un despropósito, es desnaturalizar el mecanismo de reforma constitucional para retroceder en lo que significa principios básicos de un sistema electoral. Y un principio básico es la autonomía de los organismos electorales. Respetar que cumplan su periodo de 4 años, que si alguien está en desacuerdo con los resultados electorales, tiene los caminos pertinentes para impugnar los resultados electorales. Recuerde que quienes estaban en desacuerdo presentaron infinidad de nulidades, ninguna fue acogida, acudieron también a organismos internacionales, ni siquiera tuvieron una respuesta positiva de parte de los organismos internacionales. La observación internacional dijo en realidad que hay resultados legítimos al margen que alguien puede estar de acuerdo o en desacuerdo con los mismos. Se acudió al Poder Judicial, se presentaron sendas demandas de amparo que todas fueron desestimadas, y en consecuencia lo que ahora se pretende es destituir a las autoridades electorales de una manera absolutamente ilegítima. Sí. El Perú en este contexto requiere cambios constitucionales. Este no es el cambio que requiere el país. Ahora, otro de los argumentos que se utiliza en el proyecto de ley es el siguiente: recuperar la confianza para que la inversión se dinamice y genere empleo y consumo. ¿Esto qué relación tiene con el trabajo que realizan el sistema electoral, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones o la Oficina Nacional de Procesos Electorales?
ninguna relación. En realidad, cuando uno revisa la exposición de motivos de este proyecto 3889, trata de encontrar alguna argumentación sólida y no existe. Lo que usted ha mencionado no tiene ninguna vinculación con la necesidad de cambiar a las autoridades electorales, ninguna. En realidad, más bien es al contrario. Cambiar a las autoridades electorales a puertas de unas nuevas elecciones, de un nuevo proceso electoral, más bien genera inestabilidad, genera la sensación de que los órganos políticos deciden quién administra el proceso electoral, quién organiza el proceso electoral o quién no lo organiza en función de sus intereses políticos. De verdad, esta propuesta no tiene sustento constitucional ni argumento sólido que justifique su aprobación. Reitero, se requieren reformas urgentes de cara a las nuevas elecciones, de cara al adelanto de elecciones, pero esta no es una reforma que sea admisible y menos es una reforma urgente. Esto, repito, es manifestación de lo que en la teoría se conoce como un constitucionalismo abusivo, es decir, utilizar la vía de la reforma constitucional para, en vez de avanzar en fortalecer el régimen democrático, devaluar el régimen democrático, porque se destituye autoridades que tienen un periodo vigente y sencillamente porque el Congreso no está de acuerdo con su actuación. Y esto realmente es inadmisible, ¿no? Habría que respetar la Constitución y todo lo que señala el mandato constitucional de las autoridades electorales. Han sido las declaraciones del señor Samuel Abad, abogado especialista en Derecho Constitucional, a quien por supuesto le damos las gracias y los buenos días. Sí, solamente si me permite una precisión final. Una reforma constitucional no es absoluta, una reforma constitucional tiene límites. Una reforma constitucional como la que se plantea tiene el límite del respeto a la autonomía de las autoridades electorales y tiene como límite no retroceder en los principios democráticos. Y lo que está haciendo este planteamiento, es decir, si aquellos que participaron en las elecciones no están en desacuerdo, pueden reformar la Constitución para destituir a las autoridades electorales. Y ese mensaje realmente no es un mensaje democrático, es un mensaje que en el fondo devalúa lo que significa una reforma constitucional. Y por tanto sería conveniente que esta propuesta sea desestimada y que la Comisión de Constitución se aboque a otras propuestas más relevantes de cara a tratar de solucionar o contribuir a solucionar esta crisis que lamentablemente el Ejecutivo ni el Congreso están resolviendo como debería ocurrir. Muchas gracias por la entrevista y hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, señor Abad. Bien, es momento de hacer una breve pausa, pero ya volvemos con mucha más información. Bien, vamos con mucha más información porque Alberto Otárola señaló que las elecciones libres serán la mejor garantía de la paz social en el país. Veamos la nota. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, recalcó la necesidad de concretar el adelanto de las elecciones generales y señaló que la realización de estas será garantía de la paz social que debe primar en el país. Asimismo, añadió que el plazo establecido para la realización de los comicios es razonable, pues permitirá su correcta organización y desarrollo. En ese sentido, afirmó que en el gobierno están convencidos que la democracia tiene que mantenerse en nuestra patria intacta y vigorosa, con su institucionalidad fuerte, respetable y respetada. Finalmente aseveró que actuarán con firmeza ante las acechanzas de los extremismos fundamentalistas y mesiánicos y de cualquier forma de totalitarismo impulsado por infiltrados violentistas de toda la haya que buscan ensangrar la protesta social legítima y constitucionalmente garantizada.
Y como lo mencionamos antes en la entrevista, el gabinete Otárola recibió el voto de confianza del Congreso de la República. Tenemos una nota. El Pleno del Congreso otorgó el voto de confianza al gabinete presidido por Alberto Otárola, requisito constitucional para que pueda seguir en funciones. Previamente, el jefe del gabinete expuso los principales lineamientos de su gestión, marcado por un delicado contexto debido a las protestas sociales y la ola de violencia en Puno, que en un solo día dejó 17 fallecidos y más de 70 heridos. Tras 5 horas de debate, el primer ministro logró 73 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones. Votaron en contra principalmente las bancadas de izquierda. Por su parte, el presidente del Congreso, José William Zapata, precisó que se requería mayoría simple de los 123 legisladores asistentes. Y tenemos información importante que compartir con ustedes desde el Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones. Adelante. El Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones supera los 10.000 bienes culturales, entre los que se cuentan casi 6.000 fotografías, que nos ha permitido contar con la fototeca de la democracia más completa de Latinoamérica. El Museo del Jurado Nacional de Elecciones se creó el año 2005, es decir, que el año pasado se cumplió una fecha significativa, 17 años de continua existencia, poniendo al servicio del público en general, de los universitarios y de los estudiantes de la primaria y secundaria, todo un contenido asociado a la historia de la democracia, al protagonismo de los peruanos y de las peruanas por el fortalecimiento y respeto de las decisiones electorales que, como aparecen en el museo, empezaron a experimentarse en nuestro país desde 1809, antes de la independencia, y se continúa hasta el presente. Además, el Museo Electoral es uno de los pocos museos de Lima que viene una versión virtual, permitiendo que desde cualquier parte del mundo se pueda acceder. Del año 2020 al 2022 hemos tenido una interrupción en el caso de las atenciones presenciales, pero como una estrategia para mantener viva la dinámica del museo, el Jurado Nacional de Elecciones adoptó la estrategia de las exposiciones virtuales, de estos recorridos a través de los cuales los cibernautas pueden aproximarse y hacer un viaje imaginario por la historia de la democracia, presentándose en este caso las luces y las sombras de la historia de la democracia en el país, que no ha impedido que varios miles de usuarios por internet y en el 2022 ya algunos talleres presenciales logren que se supere la meta de haber atendido a casi 20.000 participantes. Cabe resaltar que la sala virtual del Museo Electoral ha sido estructurada en función a la constante labor de la investigación histórica del JNE. Importante esta nota que acabamos de compartir con ustedes. Hay que recordar que el Museo Electoral y de la Democracia tiene no solamente un espacio en físico, también tiene una página en donde usted puede hacer el recorrido virtual del Museo Electoral y de la Democracia. Tenemos artículos muy importantes e interesantes para que usted pueda disfrutar y aumentar su cultura. De otro lado, les comentamos que el Jurado Nacional de Elecciones presenta el libro Elecciones bajo la lupa. Veamos la nota. Elecciones bajo la lupa es un libro compuesto por los informes oficiales de instituciones de enorme prestigio llegadas al Perú para fidelizar la organización y realización de las elecciones generales 2021 y posteriormente suscribir los resultados finales de dicho proceso. En este tomo se muestra cómo los organismos electorales han dedicado mucho esfuerzo para desarrollar con eficiencia todas las etapas del ciclo electoral
implementándose procedimientos e innovaciones que las misiones de observadores evaluaron en detalle satisfactoriamente, como se podrá advertir a partir de la lectura de los informes compilados en este volumen. Se espera que este libro ayude a la ciudadanía a comprender la complejidad del proceso electoral vivido en el 2021, tan cuestionado por sectores poco habituados a la coexistencia y la tolerancia. Y es momento de nuestro bloque internacional. La primera información que queremos compartir con ustedes es que la OEA convoca a una reunión extraordinaria por actos antidemocráticos ocurridos en Brasil. Veamos. Hoy el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos realizará una reunión extraordinaria para analizar los actos antidemocráticos sucedidos en Brasil. Durante la sesión, se espera que la delegación de Brasil exponga los hechos ocurridos el pasado domingo, cuando seguidores del expresidente Jair Bolsonaro asaltaron las sedes del Parlamento, la Presidencia y el Tribunal Supremo en Brasilia. La OEA explicó que dicha sesión fue solicitada por las misiones de Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, entre otros. Cabe recordar que los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Colombia, Gustavo Petro, levantaron el lunes la voz contra el intento de golpe de Estado en Brasil. En una comparecencia conjunta en La Moneda, ambos mandatarios confirmaron su intención de pedir una reunión extraordinaria en OEA por la crisis desatada por el vecino país. Es importante mencionar que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones también condenó los actos ocurridos en Brasil, en donde se atacaron las sedes del Parlamento, así como de la Presidencia y el Tribunal Supremo. En esta línea les comentamos que el Perú y países de la región condenaron los actos de violencia justamente ocurrido a estas instituciones brasileñas. El gobierno del Perú condenó de la manera más enérgica el violento asalto por parte de agitadores a las sedes del Congreso Nacional de la República del Brasil. En un comunicado, la Cancillería peruana reafirmó que el proceso electoral del hermano país se condujo con todas las garantías de libertad, justicia y transparencia y concitó una participación abrumadora del electorado brasileño. De igual manera, se pronunció el vecino país de Colombia. Su presidente, Gustavo Petro, solicitó incluso que de manera urgente la OEA aplique la Carta Democrática. Similar posición tuvo el presidente de Chile, Gabriel Boric. La canciller de dicho país, Antonia Urrejola, indicó que su país está impulsando con otros países la convocatoria a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para respaldar el Estado de Derecho en Brasil. Alberto Fernández, presidente de Argentina, expresó en Twitter también su solidaridad. Quiero expresar mi repudio a lo que está sucediendo en Brasilia, mi incondicional apoyo al pueblo argentino frente a este intento de golpe de Estado que está enfrentando. Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, manifestó: condeno las acciones de irrespeto y vandalismo perpetradas a las instituciones democráticas en Brasilia, pues atentan contra el orden democrático y la seguridad ciudadana. También se solidarizaron los gobiernos de Cuba, México, Paraguay, Honduras, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Costa Rica, entre otros. Bien, no tenemos tiempo para más. Si usted desea más información del Jurado Nacional de Elecciones o sobre temas electorales, ya sabe, puede ingresar a las diferentes redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos Facebook, tenemos Twitter. Constantemente en Twitter publicamos diversas informaciones que tienen que ver hoy con el adelanto de las elecciones, pero además también información electoral que puede ser útil para usted. También tenemos los videos de esta grabación del noticiero en YouTube. También tenemos otras redes sociales como TikTok, donde publicamos informaciones bastante interesantes y amenas para que usted
pueda compartirlas también con su familia. Si usted desea más información, el número del Jurado Nacional de Elecciones 311-1717. No tenemos tiempo para más, nos dejamos con imágenes de Arequipa. Hasta mañana.